Sin más preámbulos, mi nombre es Darío Castillo Sandoval, como ya lo dijo Francisco Salinas Ramos, una persona que además aprecio, un maestro del tema de la economía social y del desarrollo rural. Lo que quería agregar a la presentación que se había mencionado sobre Francisco Salinas es que él fue el pionero de muchos eventos. Cuando en el 2005 se hizo el evento en Ávila, este evento dio pie a que hiciéramos un evento, un segundo evento en Colombia en el año 2007. Y esto se hizo en el marco de la primera Semana Internacional de la Economía Social y Solidaria. No se había hecho una semana así, digamos, de estas características, una semana donde hablábamos de diferentes temas, se hacían diferentes eventos. Y Francisco fue el pionero, fue el que prendió la mecha. Y por eso un reconocimiento y un agradecimiento a Francisco Salinas Ramos. La presentación que he hecho, Francisco, es perfecta. Yo solamente agregar una cosilla. Paré el doctorado en Portugal justamente porque avanzando en mi doctorado me hicieron una propuesta para salirme de la academia y ser el presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia. Entonces me retiré de la vida académica y empecé otra vida ahora desde el ámbito de la representación gremial. Después de Confecop fui director de la red Unicosol y luego me vine aquí a Canadá a estudiar el tema. Hice un DOSS, es un programa de posgrado de segundo ciclo en la UQAM de Montreal sobre planificación territorial y desarrollo local, y he estado vinculado a centros de investigación aquí en Canadá como el TIES en economía social, y he sido agente de desarrollo del Chantier de la Economía Social, que es la entidad de fomento de la economía social y solidaria en esta provincia. Actualmente soy consejero en economía social de la Escuela de Empresarios de Quebec en Montreal. Quiero citar una frase de Marie Bouchard, que ha sido una referente científico en la economía social en CIRIEC, fue profesora mía aquí en la Universidad de Montreal, y dice así: cada crisis económica es asistida por una ola de iniciativas de la economía social. Esto para mencionar el momento especial que estamos viviendo. Es decir, estamos siendo testigos de una oleada de oportunidades que también hay que entenderla como una circunstancia que posiblemente no se repita fácilmente. Es la sumatoria de muchas crisis en diferentes escenarios que tal vez sean el preámbulo de un colapso. Y es ahí donde una propuesta validada, testeada como la economía social, tiene vigencia, tiene legitimidad, y los que estamos trabajando, ya sea que seamos estudiantes o estemos en el ámbito en sí del trabajo de la economía social, o seamos asociados, miembros, socios de una cooperativa, de una mutual o de otro tipo de organización de la economía social, debemos entender el momento y lo que nos convoca como individuos, como personas y como sociedades. El objetivo de la presentación se concentra en la presentación, en los objetivos que hicieron los organizadores del evento. Repito, un reconocimiento además a la facultad, pensando en juntar lo que estamos discutiendo aquí en Canadá actualmente, particularmente la provincia de Quebec, que es donde habito, y es la provincia de mayor desarrollo cooperativo que hay en este país, y los temas que nos convocan en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. El primero es identificar qué es y qué tipo de organizaciones forman parte de la economía social solidaria aquí en Quebec. Aquí no se usa mucho el social solidario, eso depende del contexto. De hecho, existe la ley de la economía social, no se menciona lo solidario, pero cuando se hace referencia al sector en general, se hace referencia al sector social solidario en Quebec. Segundo, mostrar datos relevantes sobre la economía solidaria. Tercero, compartir elementos sobre la economía social y solidaria, elementos que tienen que ver directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y al final, compartir algunas propuestas, algunos proyectos que se han estado avanzando más allá de la Agenda 2030, y ahí es donde hago mención a la teoría del decrecimiento. La teoría del decrecimiento es un tema que no lo voy a trabajar académicamente, solamente haré una mención a ella. Quiero primero contextualizar cómo es esta historia fascinante de la economía social aquí en Quebec. La verdad es que, así como puede ser el caso de España y de Colombia mismo, es más o menos en la década del 30 que se desarrollan buena parte de las organizaciones de economía social y solidaria que existen en la actualidad. Aquí en Quebec, recuerden que Canadá es un país bilingüe,
en donde las dos lenguas oficiales son el inglés y el francés, además de muchas lenguas de comunidades autóctonas que hay aquí en el territorio. Atención, inglés-francés significa que en todas las provincias es legal, es correcto hablar los dos idiomas. Lo que pasa es que hay una hegemonía del inglés y solamente en algunos territorios se maneja el bilingüismo. La única provincia oficialmente bilingüe es New Brunswick, donde oficialmente se hablan los dos idiomas. Quebec es prioritariamente francófona. Un 70-80% es francófono, un 20% alrededor es anglófono. Pero en general la gente aquí en Quebec habla los dos idiomas, inglés y francés. Esto lo menciono con énfasis porque hay una suerte de rivalidad que se ha ido corrigiendo con los años entre los francófonos y los anglófonos a raíz de razones históricas y cómo fue que Inglaterra terminó expulsando a Francia de este territorio. Pero hago la mención, ¿por qué razón? Porque hacia la década del 30, los campesinos de Quebec se quejaban de que no les era fácil acceder al crédito, que era manejado básicamente por los bancos anglófonos. Entonces, es ahí donde nace la propuesta, la iniciativa de Alphonse Desjardins, que es él, su esposa y una comunidad local empiezan a desarrollar en la ciudad de Lévis, un pequeño poblado cerca de la capital nacional, que es justamente la villa de Quebec o la ciudad de Quebec, como se le llama a la capital donde está el gobierno provincial. Se desarrolló una propuesta de una caja de ahorro popular, una caja de ahorro cooperativo, que luego fue imitada por otras regiones y terminaron convirtiéndose en una red. Pero no solamente fue el caso de Desjardins, nacieron otras cooperativas que se fueron desarrollando con el tiempo y se fueron, digamos, consolidando. En el caso particularmente de Desjardins, crearon una red de cajas de ahorro Desjardins. Es el caso similar para el caso de las cooperativas agropecuarias que se fueron organizando en red, no eran necesariamente productoras de un mismo producto de origen agrícola, terminaron creando una federación de cooperativas, la Confédérée, que recientemente cambió su nombre a Solio Agro Group. Estas cooperativas, que nacieron pequeñas y que son hoy grandes, tuvieron un momento, un hito en los años 60. Es interesante que en la misma década del 60, Colombia también tuvo un desarrollo particular del modelo cooperativo. Las grandes cooperativas en Colombia nacen en la década del 60, fruto de, en buena medida, el impulso que diera la Iglesia Católica a través de la doctrina social de la Iglesia de aquel entonces y lo que se conoció como la Alianza para el Progreso que impulsó el gobierno de Estados Unidos con el presidente Kennedy a la cabeza. Es interesante este paralelo porque en los 60 acontece aquí en Quebec algo que se conoce como la revolución tranquila, la revolución pacífica, una revolución en donde no hubo muertos, hubo marchas, hubo protestas, tal vez hubo heridos, tal vez de pronto hubo algún muerto. El caso es que no hubo una revolución armada, no hubo una revolución con grupos insurgentes, sino que se dio una discusión colectiva en el seno de la sociedad de Quebec, en donde hubo una gran movilización y se plantearon reformas estructurales que hoy perduran. En estas propuestas, producto de la movilización ciudadana, se destaca en buena medida la apuesta por la economía social, la apuesta por los derechos de la mujer, la reivindicación femenina, la emancipación femenina, como se le llamó, y también un distanciamiento de la Iglesia Católica, que para aquel entonces se consideraba ya, tenía dos quejas particularmente, una se conocían casos de abuso, y por otro lado el tema de la consideraban cercana al poder anglófono. Entonces, esta suerte de reivindicación territorial, regional, encontró en la economía social una buena manera para desarrollar diferentes actividades y se empezaron a diversificar los sectores productivos y las alianzas que había entre economía social y otro tipo de organizaciones. Es por eso y es muy interesante que casi 30 años después, en la década del 90, aparece un momento, otro hito, que es la cumbre sobre la economía y el empleo. Y en esta cumbre de la economía social y el empleo aparecen personajes líderes que hacen propuestas de este nuevo Quebec
de cara a un desarrollo aún mucho más fuerte, más evidente de la economía social. Ahí es donde se llama la nueva economía social de Quebec, donde aparecen organismos de representación, aparecen, digamos, líderes que inciden, y que es tal vez como el primer momento en donde uno puede encontrar la evidencia de lo que llama Elinor Ostrom la coproducción de política pública, un tipo de alianza entre academia, gobierno y sector productivo de la economía social. Esta economía social es fundamental para entender lo que pasa en años venideros con el desarrollo de estas cooperativas que les mencioné anteriormente, que se fueron creciendo, para que en el año 2000, sobre todo en la década del 2000, se vieran mayores redes, mayores apoyos, y ahí quiero hacer un pie de página al tema académico. Hacia finales de los 90 se inicia una red de intercooperación desde la Universidad de Sherbrooke con unas universidades en América, entre ellas la Universidad de Chile, donde está Mario, la Universidad de Chile, donde estaba Mario Rodriguán trabajando en aquel entonces en un organismo que se llama ProAsocia. Mario, entiendo que está invitado para este ciclo de eventos, de conferencias. También está la Universidad Javeriana, donde justamente estaba trabajando. Yo estaba en aquel entonces recién egresado de mi pregrado en Economía, y estaba asimismo una universidad en Brasil. Entonces, estas tres universidades fueron sumando otras universidades, y esto dio pie a la red UNIRCOP, que luego se enlazó con las redes RULESCOP. RULESCOP ya no existe como tal, pero siguen existiendo alianzas de intercooperación académica entre diferentes universidades en Europa, en América. La parte, tal vez, digamos, del mayor dinamismo de la economía social se vio entonces a finales de los 90 y en la primera década del 2000. No obstante, es interesante que justo en plena crisis de la pandemia del 2020, aparece la más reciente ley de la economía social. Y hago este pequeño recorrido porque nos permite entender cómo la economía social fue ganando una visibilidad que, atención, y hace un rato lo estábamos escuchando en el caso español y dice todo el planeta, es una paradoja. Si bien gana visibilidad en los organismos multilaterales a nivel, digamos, internacional, a nivel mundial, la OIT, Naciones Unidas, específicamente, Naciones Unidas sí, pero está la OIT y otros organismos, hasta la OCDE, otros organismos que reconocen la importancia de la economía social y solidaria. No tanto es así el reconocimiento de buena parte de la sociedad. En los medios de comunicación poco se resalta el tema social y solidario, y eso que pasa, como dice el dicho, si la llueve por acá no escampa, por aquí no escampa. Hablo particularmente de Quebec, siendo un territorio tan cooperativo, tan solidario, y la gente lo tiene tan, digamos, tan cercano en su historia, aún así resulta complejo a veces visibilizar la propuesta de un modelo económico diferente. Ya no tanto la palabra cooperativa o la palabra mutual o la palabra o la sigla OBNL, que es lo que significaría organizaciones sin ánimo de lucro. Estamos hablando de otro tipo de economía, y ahí voy a empezar entonces a hacer enlaces al tema ambiental. Otro tipo de economía para la vida, otro tipo de economía que no busque principalmente la extracción o la crematística, y no se preocupe por el equilibrio del bienestar, la sostenibilidad y el seguro de vida de las generaciones futuras. Seguro de vida para hacer referencia a que las condiciones de vida actuales no se vayan a deteriorar más de lo que ya se han deteriorado. Entonces, en esta ley del 2020, de manera particularmente interesante, el gobierno de Quebec reconoce el rol de la economía solidaria, de la economía social, quiero decir específicamente, solidaria, y le agrega un presupuesto, le da un presupuesto de fomento y de apoyo para que la economía social siga funcionando y se siga desarrollando aún más. Hace un rato les mencionaba lo que se llamó la cumbre del empleo y el trabajo en los 90s, y también les mencionaba el impulso que hubo en diferentes universidades en torno al desarrollo conceptual. Entonces, hay una mención interesante a estos tres autores que hacen mención a qué se concibió en los 90s. El artículo del 99, pero hace mención a lo que se consideró en los 90s, en esta cumbre, en estas discusiones sobre la nueva economía social. ¿Qué es esto de la economía social? Entonces,
Conceptualmente se entiende por economía social las actividades económicas realizadas por empresas, principalmente cooperativas, mutuales y otras asociaciones cuya ética, ojo al término, ética, se refleja en los siguientes principios. Primero, la misión es servir a los miembros de la comunidad más que obtener beneficios. Hablamos de beneficios económicos. La gestión es independiente del Estado, es decir, hay autonomía. Recuerden los principios cooperativos como convergen acá. 3, las decisiones se toman democráticamente por los trabajadores o los usuarios o usuarias. Por cierto, aquí se usa mucho el término, se especifica masculino o femenino, generalmente, si a veces lo hago, es por el uso del francés al español. 4, las personas tienen prioridad sobre el capital. 5, funciones sobre la base de la participación, la capacitación, la responsabilidad individual y colectiva. Y 6, el estatuto jurídico de estas organizaciones y empresas puede ser el de cooperativas, asociaciones o mutuas. Esto es básicamente converger en los principios del cooperativismo. Pero cuando nos vamos ya a la ley cooperativa de Quebec, encontramos algo un poco más amplio. Se dice que la economía social es el conjunto de actividades económicas con la finalidad social realizadas en el marco de empresas cuyas actividades consisten en particular en la venta o intercambio de bienes o servicios y que funcionan de acuerdo con los siguientes principios. Los principios los voy a mostrar en una diapositiva posterior. Entonces, ¿qué es una empresa de economía social? Una empresa de economía social es una empresa cuyas actividades consisten en particular en la venta e intercambio de bienes y servicios que sea explotada de acuerdo con los principios establecidos en la Ley de Economía Social de Quebec por una cooperativa, mutua o una asociación con derecho a organizar y gestionar sus asuntos. Es decir, aquí hay un énfasis en el tema y se hace énfasis en el tipo de la figura jurídica que se está mencionando. Entonces, esta ley de identificación son los principios fundamentales que ya en la ley aparecen. Ya no se habla de 7 principios o de 6 principios cooperativos, estamos hablando de unos principios que abarcan a la economía social y solidaria y que, repito, convergen en lo que hoy conocemos todavía como los principios que la Alianza Cooperativa Internacional le reconoce a su organización. Bueno, entonces, algo que me pareció interesante después de haber visto la definición jurídica y conceptual es la forma como Quebec ha sabido organizar sus diferentes fuerzas de la economía social y solidaria. Entonces, este es un elemento que en Colombia, por ejemplo, les puedo decir, no tenemos, y hago la referencia a Colombia porque me permite hacer el contraste rápido, es que no hay muchas entidades que traslapen funciones, digamos que compitan por funciones, en parte porque buena parte de los recursos que hay en la economía social de Quebec vienen, sobre todo las entidades de fomento, apoyo, investigación, vienen de financiación pública y una parte de las mismas empresas que las financian, de las mismas empresas del sector. Pero quiero resaltar este diagrama en donde, si ustedes van a ver, está diferenciado por colores y está diferenciado por esta especie de radios en este octágono. Entonces, el ecosistema quebequense de la economía social tiene, primero, voy a marcarlo por acá, tiene un perfil de concertación, promoción y representación. Aquí están diferentes organismos de carácter internacional, entre más alejado esté del centro, es internacional, luego viene el nacional, el regional y el muy local. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el Grupo Social de la Economía Solidaria, estamos hablando también de la red de la economía social, popular de economía social y solidaria RIPES, estamos hablando de otros organismos de carácter internacional. Luego viene, por ejemplo, el Chantier de Economía Social, que fue donde estuve trabajando hasta junio pasado. Están las entidades de fomento, de apoyo, que significan algún tipo de representación, ya sea porque tiene que ver específicamente con algún sector, con algún subsector de la economía social. Luego tenemos a nivel político, quienes hacen, digamos, algún tipo de trabajo de carácter político. Aquí encontramos diferentes actores, las siglas, digamos, difieren, pero encontramos organismos dentro del gobierno, incluso, que están con algún tipo de agenda de fomento, de agenda de desarrollo. Igualmente, para lo que es la formación, a nivel internacional no hay, pero encontramos diferentes organismos, incluido el que estoy trabajando actualmente, que es la Escuela de Empresarios de Quebec, en donde nos dedicamos a formar personas para la economía social y solidaria. También hay universidades, también hay centros de formación técnica. Esto está muy, digamos, organizado también dependiendo del subsector al cual la empresa se refiere. Luego hay unos organismos que mencionamos que son los de transferencia de conocimiento. En ocasiones pueden también
crear algún tipo de investigación como los que están acá, pero sobre todo es la transferencia, es decir, cómo se va a difundir el conocimiento, cómo se va a convertir este conocimiento en contenidos de formación y de preparación de la misma mano de obra. Entonces aquí tenemos que fue con el que también estuve trabajando el año pasado, un centro de investigación, Territorios Innovadores de Economía Social y Solidaria, la traducción del TIES. Este es un organismo que está vinculado a los territorios y desarrolla investigación, a veces, como les digo, pero sobre todo trata de que lo que está acá, de lo que se está produciendo en la línea de investigación, pueda ser, digamos, transferido y comunicado. Estamos hablando particularmente de centros de investigación que existen en las universidades, donde voy a resaltar CIRIEC Canadá, el capítulo de CIRIEC en Canadá, del cual yo hago parte. Bueno, luego viene algo que en Colombia, por ejemplo, lo tenemos muy desordenado. Estos más o menos en Colombia están más o menos estructurados, pero en Colombia no se ve tan organizado como se ve acá. Y son los movimientos sociales que están movilizando, que están haciendo, lo llaman algunos autores, la tracción de fuerzas en pro de la economía social y solidaria, que ayudan a la visibilidad política. Estamos hablando de grupos de mujeres, estamos hablando de movimientos estudiantiles, estamos hablando de sindicatos, porque aquí también conectan con la economía social, y otra cantidad de organismos en lo local, regional e incluso nacional. Luego viene el tema del financiamiento, las diferentes fondos que hay. Entonces, la economía social ha creado fondos para el fomento de la economía social, para emprendedores, para apoyar empresas que están hasta ahora naciendo. Perdónenme, algo pasó y vuelvo. Entonces, estos organismos que están acá, esos organismos que están aquí, se financian usualmente por fondos propios y se espera que sean irrigados a la sociedad a través de la creación de organismos o de empresas de la economía social y solidaria. En la época de pandemia se ha desarrollado mucho esto porque se espera que haya, sobre todo jóvenes e incluso población inmigrante, que creen empresas en alguna figura jurídica de la economía social y solidaria. Luego hay unas organizaciones que llamamos de acompañamiento, soporte y desarrollo, que generan algún tipo de, digamos, como encadenamientos con algunas de estos recursos que están acá, o proyectos concretos financiados por el gobierno, como el proyecto SISMIC, como el proyecto particularmente lo conozco, y otro de la creación de modelos de incubación de empresas de economía social. Entonces pueden vincular diferentes recursos que han sido creados en algunos de estos diferentes ejes. Entonces, este es el ecosistema, y esto en buena medida puede explicar por qué las cifras que les voy a mostrar a continuación son lo que son. Entonces, partamos de que se está facturando casi 48.000 millones de dólares canadienses al año. 48.000 millones de dólares canadienses al año. Esto es una cifra realmente importante, sumado a que se crean casi 220.000 empleos directos, representados en 11.200 empresas reconocidas dentro de la economía social, donde les debo el dato del porcentaje cooperativo en este momento, porque las cifras se hacen cada cierto periodo. El último reporte es del 2016, lo que llaman es un formato estadístico que sacan cada cierto tiempo. El dato de las 11.200 empresas ha crecido, se prevé que ha crecido en este último quinquenio. Tenemos 64% de las empresas del total que no están ni en Montreal ni en la capital nacional, o sea, en la Ville de Quebec. ¿Qué significa esto? Que hay un enclave regional local muy importante de estas organizaciones. Recuerden que todo Quebec tiene aproximadamente 9 millones de personas, todo Quebec. No sé cuánto está la población de Madrid, pero creería que creo que es un número no muy grande para los datos que manejamos en España o en Colombia. Ojo, pero hay 13.4 millones de miembros adherentes. Es decir, cada persona está al menos en una punto algo, punto 34, punto 20, eso depende como lo queramos medir, membresía a una cooperativa o a una OBNL o a una mutual. Las mutuales realmente son pocas, es más la presencia en el modelo cooperativo. Y
de estas, la más preponderante es Desjardins, la red de cajas cooperativas, de la red de ahorro cooperativo, que opera como banco, perfectamente como banco, pero no lo leemos como banco comercial, sino como una caja de ahorro cooperativa en donde todos los usuarios nos convertimos en miembros y podemos participar y podemos ser miembros del consejo de administración de la oficina local a la cual pertenezcamos. Aquí estamos vinculados por barrios, por zonas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y de esto que les acabo de mencionar, quiero resaltar entonces los siguientes puntos que son para mí claves para entender por qué la economía social es tan importante hoy y por qué se está convirtiendo aún más en estratégica para el desarrollo de la provincia y del país. Primero, es una economía social fuerte, es decir, las cifras lo demuestran, la implicación social es fuerte. Sin embargo, la visibilidad es relativa, ya lo explicábamos, así como el caso de España, como el caso incluso de Colombia. Hay una presencia importante en los territorios, hay una presencia importante que se ha ido ganando en el ámbito, digamos, público, en los gobiernos locales y departamentales, incluso nacionales, pero en el caso particularmente de Quebec, también cuesta a veces transmitir esta propuesta que es diferente. Es que, a ver, Desjardins no es un banco comercial, es una cooperativa y no todos lo entienden. No todos entienden que las empresas están buscando otro tipo de desarrollo, o por lo menos eso es lo que estamos pretendiendo que quienes trabajamos y trabajamos por y para ellas. Eso no se entiende y eso dificulta una visibilidad, incluso cuando se hablan de los medios de comunicación de esas empresas, no marcan ninguna diferencia. A veces dicen, hay escándalos, incluso en Canadá hay escándalos de algunas cooperativas muy puntuales, pero hay que leerlos a veces en el contexto del modelo cooperativo. Sí es reconocible, hay que reconocer el tema de la incidencia en políticas públicas. La incidencia en políticas públicas es gracias en buena medida a la capacidad de coproducción, es decir, de actores en la academia, al frente de las organizaciones y en los gobiernos que entienden la importancia y que pueden formular políticas públicas con la participación de todos los actores que hacen parte en buena medida del ecosistema que ustedes ya vieron. Hay un llamado en este momento a las cooperativas de vivienda, porque hay una crisis de vivienda. Después, sobre todo la pandemia, se hizo evidente la dificultad de viviendas que llaman ellos en francés abordables. Aquí llamamos viviendas, algunas viviendas colectivas o viviendas sociales, viviendas que todos puedan adquirir. Hay una crisis de vivienda y se están promoviendo. De hecho, sí han existido y digamos, con éxito y relativo también, hay casos de éxito y casos de fracaso, de cooperativas de vivienda. El modelo de cooperativas de vivienda en Quebec es de un gran desarrollo, no solamente para las personas mayores, jubiladas, sino para toda la población. Pero hoy por hoy se está haciendo aún más importante esto y están, digamos, tratando de sacar fondos públicos o del mismo sector para el desarrollo de este tipo de habitación colectiva. Bueno, lo otro es lo que le mencionaba, la capacidad de trabajar en red y de crear un ecosistema. Y lo otro es algo que quiero resaltar con énfasis y es lo que llamo acá la nueva realidad. La nueva realidad es lo que viene de buena medida en la crisis post-COVID, lo que está pasando con la guerra de Ucrania, el hecho que hayan llegado las vacunas tan rápido parece que nos hizo creer que la tecnología siempre está disponible y siempre nos salvará de los problemas, pero es un problema esa es una realidad que podría convertirse en un problema si frente a un colapso ambiental, si se violan los 6 puntos de equilibrio ambiental que hay en el planeta, o los 5, los 19, el debate de cuántos, hablando si son los polos del Ártico, el ecosistema del Amazonas, en fin, si estos puntos colapsan, habría un efecto en cascada, un efecto dominó que no podría ser detenido por la ciencia. No hay forma de detenerlo. Digamos, son límites del conocimiento humano. Y pareciera que todavía creemos que si seguimos consumiendo, contaminando, la ciencia tarde que temprano lo va a solucionar. Es posible que estemos engañados. Y el cuarto elemento es algo que no todo el mundo lo está mencionando y es algo que se está viendo ya, y es lo que se llama el reverso demográfico. Es un libro que salió recientemente del exdirector del Banco Central de Inglaterra, apellido Woodhart,
él y otro autor están contando algo que se junta al séptimo punto y es la velocidad del envejecimiento en el planeta. Y esto entonces me lleva para que vayamos aterrizando en los objetivos de desarrollo sostenible en relación con la economía social, después de haber hecho la revisión rápida de lo que es la economía social en Quebec, de dónde estamos, ¿Dónde estamos? Entonces, tras la crisis del COVID, que creo que todavía estamos ahí, pero digamos que tras la crisis quedaron tres evidencias de tipo de poder como están hoy funcionando las cosas en el planeta. Una es un gobierno garrote e hipervigilante, que no necesariamente son los de la derecha o la izquierda. Vamos a encontrar gobiernos garrote e hipervigilantes en todas partes. Gobiernos que dicen la única forma de garantizar la seguridad es que yo lo tenga vigilado a usted. Y la única forma es tener policías que si usted se pasa de 5 personas al límite en su casa, tengo que sacar la sexta a garrote. No le estoy diciendo algo exagerado, eso lo vimos en la pandemia, lo vimos aquí en Canadá. ¿Listo? El modelo garrote, el modelo el panóptico de Michel Foucault, si alguna vez lo vieron lo leyeron, ese modelo donde estamos siendo vigilados y no sabemos quién nos vigila, incluso en este momento. Segundo, la versión de la mano invisible de Adam Smith, esa mano invisible que funciona, que nadie la ve, que en la medida en que no esté regulada le va a funcionar mejor y cada persona va a buscar su propio beneficio, ¿no? El sálvese quien pueda típico. Entonces, esta versión del siglo XXI también la vimos en la pandemia y es el gobierno, en ciertos países los gobiernos no pudieron resolver, no pudieron, digamos, solucionar rápidamente y se vieron grandes desastres en salud pública, más que en otros países. Entonces, el mensaje fue, oren, recen y sálvese quien pueda. En pocas palabras fue ese mensaje. Y pareciera que parte de eso todavía queda en algunos momentos, en algunos gobiernos. Y el tercer elemento, que también fue un elemento interesante, que empezó a sonar la pandemia, y es la solidaridad nos va a salvar, la cooperación es nuestra esperanza, la frase que yo uso en todas partes es la economía social y solidaria, por ahí es el camino. Ok, sí y no. ¿Por qué? Porque también vimos como muchos países con muchos recursos, en lugar de ser solidarios, acapararon vacunas, vimos cómo se cerraron fronteras so pena lo que fuera, y todo ese tipo, digamos, como de debates en torno a qué era lo mejor para la sociedad versus ser vigilante, ser libre, dejarlos libres o cooperar, pues nos da como una conclusión, y es que hoy podemos encontrar como diferentes mezclas y modelos en donde en algunos territorios, en algunos gobiernos, en algún momento vamos a ver un poco de los tres o uno más de uno que otro, pero sentimos que hay una especie de crisis, ya no hablamos de izquierdas o derechas, sino realmente es cómo estamos logrando la gestión de la incertidumbre. Y en esa gestión de la incertidumbre conecto con lo que menciona, lo que dijo personalmente, lo dijo él, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, hace 2 meses apenas, 3 meses, en Valencia, justamente en España, bella ciudad, Valencia, en el Congreso Internacional del CIDIEC. Él dijo que lo que es la guerra en Ucrania, lo que es la inflación, esos temas van a tener solución. Él cree que la situación económica mundial los gobiernos más o menos la van a poder paliar. Pero hay 3 cosas que no se van a poder paliar, enfrentar, solucionar por cuenta de los gobiernos, que son el hambre, el cambio climático y la inequidad. Él destaca en su conferencia, la pueden buscar en los archivos de memoria del CIDIEC en internet, que estos 3 desafíos, esos 3 problemas, sí pueden ser solucionados, porque ya lo están haciendo, por cuenta de la economía social, de las organizaciones que promueven un desarrollo diferente, un desarrollo donde todos cabemos, un desarrollo no excluyente y un desarrollo consciente de lo que es la fragilidad de los ecosistemas. Sobre el reverso demográfico, entonces les hacía la mención a lo que plantea este libro de Goodhart, Robert Goodhart, se me escapa el segundo apellido, el segundo autor, perdónenme, menciona lo siguiente, vean, China, Europa en general, buena parte de América está decreciendo y van a decrecer, y la inflación se entiende por la inflación actual, en este momento, hoy 13 de septiembre, se entiende porque hay más personas mayores, hay escasez de mano de obra en muchos sitios, agregue crisis de contenedores, crisis de logística internacional. Hay un enfermo en China, alguna ciudad de China, y China tiene la política de cero COVID, luego cierra toda la ciudad. Entonces, normalmente eso pasa en los puertos. Entonces, cuando cierran un puerto, imagínense toda la cantidad de productos que se represan, más la disponibilidad en sí el contenedor,
más una cantidad de factores que estamos viendo, que la crisis de los microcomponentes y todo esto que estamos viendo, que claro, hace parte de la geopolítica, pero que pareciera que no nos está llevando a una crisis, sino que nos está llevando es algo que llamaríamos el colapso. El colapso entonces el colapso no es que haya crisis, el colapso es que son tantas las crisis que pasaron el límite que ya no podemos volver al tiempo, a una situación anterior. O sea, no vamos a nivelarlo. La resiliencia no da para volver al estado ni siquiera parecido al anterior. Entonces, por eso destaco el tema que está aquí atrás, vuelvo y me devuelvo, que pena la redundancia, regreso a mostrarles el último punto que está acá, el de la crisis de los ancianos. La crisis de los ancianos en Canadá tras la pandemia fue increíble. ¿Por qué? Porque se dieron cifras de muertes que los medios de comunicación llamaron desproporcionadas. O sea, no se podía entender cómo personas, baby boomers, que ahorraron toda su vida pagando miles de dólares en centros de cuidado, el CHSLD, centros para cuidado a personas mayores, esto no era congruente, convergente con los servicios que estaban recibiendo. Y cómo muchos de ellos murieron por simple y simple mal manejo de su salud, de su situación. Esto realmente llevó incluso a pensar, ¿será que estamos creyendo mucho que el mercado funciona? Porque aquí, aunque hay economía social, el modelo es libre mercado, obviamente, con una gran intervención del Estado vía impuestos, pero aquí nada es gratis, aquí todo lo pagas, o lo pagas por tu plata o lo pagas en impuestos. Entonces, se hicieron preguntas y es, ¿será que el modelo está fallando? ¿Será que estamos creyendo que la mano invisible se encarga de todo y esto no funciona así? Ya lo sabíamos, pero además nuestros ancianos están sufriendo. Bueno, entonces, frente a este tipo de situaciones, yo solo comparto aquí una de las frases que están acá. Mamel es una caricaturista español, si no estoy mal, creo que es gallego, si mal no recuerdo, el caso que le escribí para que me dejara compartir esta caricatura que le dice un señor en un bar allá en España: lo siento, estáis en la calle, no es nada personal, se me acabó el papel higiénico y solo tenía a la mano tu contrato. La foto que está aquí abajo es lo que vimos en la época de la pandemia, el 13 de marzo del 2020, cuando en Estados Unidos y en otras partes del mundo la gente se volcó a comprar papel higiénico. Y se pelearon, y hubo heridos, y hubo lo que diría alguna vez, mencionaba Thomas Hobbes en su libro El Leviatán: el hombre es un lobo para el hombre. Esto que estamos viendo en estas cifras es la alerta que yo quiero resaltar sobre el envejecimiento que se está dando, por ejemplo, aquí en Quebec. Lo que está pasando, la cantidad de personas mayores en Quebec en comparación con el resto de provincias que también tienen un alto número de personas mayores, y el recambio generacional que no es tan alto. Es decir, estamos viendo que esta población que dentro de 20 años va a estar acá, va a estar vieja y va a estar viviendo de lo que los que están acá o los que no han nacido estén facturando, no es convergente con las cifras de nacimiento. Por eso la preocupación que tiene Quebec de propiciar una inmigración es un debate. El gobierno actual no quiere mayor migración. Los partidos de oposición dicen se necesita mayor migración porque con lo que tenemos no es suficiente para tener la mano de obra. Y esto en comparación con el resto de Canadá, pues lo que estamos viendo es que efectivamente es un país que está envejeciendo, y es un país que nos plantea digamos, una pregunta, y es, ¿de verdad estamos creando y produciendo bienes y servicios para una sociedad que ya no existe? ¿Estamos realmente siendo conscientes que nos estamos quedando sin personas? ¿Estamos siendo conscientes que tal vez las personas que vamos a tener que llamar para que trabajen acá son personas de otras latitudes? En fin, todas estas preguntas que están llegando y que están, digamos, siendo también contrastadas con las cifras de suicidio, con las cifras de divorcios, lo que nos está planteando hoy por hoy, me devuelvo a la imagen, es la palabra colapso. Es decir, hay una gran preocupación porque no pareciera haber una respuesta contundente frente al medio ambiente. Y la carreta conceptual de desarrollo sostenible, cuando digo el concepto de desarrollo sostenible, toda esa cantidad de texto que hay sobre el asunto, parece que no ha sido suficiente porque seguimos viendo cómo se deteriora el planeta. Y ahí es donde aparece, ya lo escucharon ustedes magistralmente explicado en la conferencia anterior,
¿Por qué la economía social y solidaria? Y cómo España y cómo otros países creemos que podemos aportar y lo estamos haciendo. No solamente creemos, sino que lo estamos haciendo. Y para no pasarme el tiempo que me queda, quiero hacer mención solamente a unos elementos de convergencia. No he tocado todavía el tema del decrecimiento, pero por ejemplo, en el centro de investigación que le mencionaba en el TIES, hay un proyecto que se llama el Economía Social y Economía Circular, un dúo de impacto. O sea, ¿por qué un dúo de impacto? Porque se ha encontrado que es precisamente, y lo voy a leer, es aquí donde aparece la economía social como respuesta a algunos de los retos que implica esta incómoda realidad. Buscar ese desarrollo sostenible encontrando un equilibrio entre el medio ambiente, lo social y lo económico. Es incómodo porque pareciera que con todo lo que se ha desarrollado, todo lo que se ha hablado desde el año 74 en Estocolmo, hablando sobre la relación entre economía y medio ambiente, todavía no hemos hecho la tarea completa. Estamos al borde de un colapso y no encontramos soluciones contundentes. Aquí entonces, la propuesta de una economía social que se sustenta en la capacidad de obtener beneficios en esas tres dimensiones, tiene múltiples vínculos con la comunidad y sobre todo con la creación de empresas que se enmarcan en este sector emergente que se entiende como la economía circular. Y ahí, por ejemplo, también se destaca la relación del esfuerzo mutuo entre la economía circular y la economía social y solidaria. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto en el cual yo estuve trabajando, no tanto en el proyecto, sino haciendo un trabajo para el chantier de la economía social, donde tratamos de encontrar elementos de convergencia en proyectos que ya han sido identificados. No necesariamente la economía social, sino otro tipo de organizaciones. Pero encontramos que hay un montón de empresas que están apostando, no solo porque, ojo, no se trata de hacer negocio con la economía verde o con lo ecológico. Esa no es la meta. Porque si nos quedamos ahí, pues no digamos que estamos extra la plata y ya. No, tenemos que ser contundentes, claros y coherentes. ¿Se busca sostenibilidad económica en las empresas? Sí, necesitamos que haya dinero, recursos para sostenernos. Pero el fin tan importante como la creación de riqueza es la sostenibilidad del planeta. Y ahí es un debate mayor y recientemente en Colombia apareció un tweet que ahora les voy a mencionar, apareció un debate y es el tema del decrecimiento económico, que aquí en Canadá difícilmente se menciona en el ámbito político, pero sí se menciona mucho en la academia y en las universidades, los diferentes centros de investigación, grupos de investigación, se habla de la transición ecológica y la importancia de entender el decrecimiento económico. Entonces, hay 8 R's del decrecimiento económico que las voy a conectar en la última diapositiva con lo que hemos visto de la economía social y la mención de la economía circular. Primero, la primera R es reevaluar. Sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por valores locales de cooperación y humanistas. Entonces, tenemos que reevaluar qué es esto, cuál es la verdadera ganancia. Recuerden en esto a Stiglitz, perdón, Nash, a John Forbes Nash, con el equilibrio cero competitivo. Recuerden la película, si se la vieron, Una mente brillante. Recuerden la escena del bar. Si buscamos nuestro propio beneficio, es posible que lo obtengamos, pero es posible que sea muy pequeño. Nuestro propio beneficio se aumenta solo si buscamos nuestro beneficio y el beneficio del grupo. Y en ese grupo incluimos el resto de dimensiones sociales, ambientales, políticas, culturales, todo lo demás, que se pueden llevar a una ecuación, a monetizar. Y eso es lo que hoy está haciendo falta y lo estamos tratando de desarrollar en lo que se conoce como el balance social de las organizaciones solidarias. Que en Colombia, hace 20 años, yo llevo una ecuación que se llama la ecuación de la transferencia solidaria y se ha ido alimentando con el apoyo de mucha gente en estos 20 años. Y en el año 2020, la Superintendencia de la Economía Solidaria empezó a exigirlo a las cooperativas y otras empresas de economía social para que muestren realmente cuál es ese beneficio personal de esa riqueza colectiva. Y en esos beneficios están incluidos los elementos de la economía social. Lo otro es reconceptualizar. ¿Listo? Adoptar una visión del estilo y calidad de vida a través de conceptos como suficiencia y simplicidad voluntaria. Vivir mejor con menos. Esto es reconceptualizar, literalmente es cambiar la ecuación de la vida. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Consumir una marca X de un zapato deportivo, de unos tenis, de unas zapatillas para, no sé, jugar basquetbol porque la juega determinada persona, sin importar cómo está producida? Esto que estoy diciendo parece carreta dicha, perdón, cuando digo carreta es un término muy colombiano, parece discurso barato, que se usa solo para posicionar un tema académico.
Y resulta que no. Y voy a terminar con esto. No, no es eso. Se trata es realmente si nos debemos hacer la pregunta, ¿soy el ser humano que el futuro del planeta requiere? Reestructurar, adaptar la producción a esas relaciones sociales a una nueva escala de valores, relocalizar, no son mandar las cosas para hacerlas en China, no. Es un llamado a la autosuficiencia local para satisfacer necesidades prioritarias, incluso lo que llamamos la producción del consumo de proximidad, redistribuir con reparto de la riqueza, un tema de equidad, reducir con respecto al cambio de estilo de vida, esto tiene que ver con la economía circular, reutilizar, hacer parte de la economía circular, alargar el día de los productos, reciclar, evitar el consumo y el despido. Si converge esta propuesta de las 8 horas de crecimiento en empresas que sean sostenibles en el tiempo y que además aboguen por una propuesta de distribución de beneficios desde la economía social y solidaria, vamos a entender economía solidaria y social, por aquí es el camino. Ahí ustedes van a ver entonces un Twitter del presidente de Colombia que lleva poco menos de 2 meses en su puesto y que su ministra de Minas y Energía hace poco fue crucificada en redes sociales por plantear el decrecimiento. Y el presidente dice, perdónenme, pero es que el decrecimiento es un tema que hay que discutir. Claro, en el paradigma, en la forma como vemos el mundo hoy, la gran mayoría de personas no lo va a entender. Pero muy seguramente estamos llamados a entenderlo los que estemos aquí en esta economía social y solidaria. Les dejo mi contacto en Twitter, mi contacto en Instagram y les digo muchísimas gracias. Universidad Católica de Ávila, Francisco Salinas Ramos, muy gentiles y muy amables por su invitación.